¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. El presidente de Venezuela ha vuelto a sorprender a los gringos y ha vuelto a sorprender al mundo con una capacidad de maniobra que no se lo esperaba. Ha reaparecido hoy, ha aterrizado hoy en el aeropuerto de Managua, en Nicaragua, para la toma de posesión del presidente comandante Daniel Ortega. Y una cosa que es muy importante, el gobierno de Venezuela había anunciado un viaje para Rusia y había anunciado un viaje para Irán. De Managua no se sabía nada, se mantuvo en secreto hasta ahorita que aparece por las pantallas de televisión y da unas declaraciones. La última vez que el presidente de Venezuela, la penúltima vez que salió fue a la cumbre de jefe de Estado en México. Antes fue a Cuba y tuvo que hacer algunas maniobras secretas con el avión presidencial. Esta vez hay que recordar que son 15 millones lo que los gringos tienen allí en la mesa puestos. 15 millones de los verdes por la cabeza del presidente. Porque por un lado los gringos tienen esa recompensa y por el otro lado te están rogando a que vayas y te sientes a la mesa de diálogo. Como ellos están sacando cositas de ahí de la mesa de diálogo, por un lado te persiguen, por el otro lado te llaman a diálogo y por otro lado te aniquilan o te mandan a aniquilar. Porque el gobierno de Venezuela, los gringos, en estos 5 años no han podido con el pueblo de Venezuela y con el gobierno de Venezuela. No han podido en el campo de la inteligencia, en el campo militar, en el campo político, en el campo geopolítico. Y a lo interno, Maduro se le ha convertido en un hueso duro de roer. Según los gringos, según las memorias que ellos han escrito, las entrevistas que han dado, los informes que han salido filtrados a través de diferentes medios de comunicación, los gringos pensaban que Maduro se iba a chorrear, que al primer remesón Maduro iba a salir directo a Cuba o a Irán. Ese era el pensamiento que le había vendido el interinato a los gringos y se tiraron de playa. Ha sido un enemigo de monta y el gobierno de Venezuela sabe que debe cuidarse, porque los gringos no avisan. Y la historia está llena de ataques gringos, secretos. Lo hemos visto. Son traicioneros, no tienen palabra, son malos ese gobierno. Bueno, aquí hay que decir que en 2018 lanzaron un magnicidio acompañados y guiados por los gringos, referenciados, financiados, organizados desde la distancia, con agentes secretos. Luego lanzaron la operación Gedeón. El mismo Jordan Goudreau lo dijo, me autorizó el gobierno. Luego, bueno, ya ustedes saben todo lo que pasó. Luego los frustrados intentos de la fiesta de Caracas, el Coqui, Freddy Guevara y los francotiradores. Luego en Valencia también trataron de meter unos drones por la batalla allí de Carabobo. Y en elecciones, en diferentes oportunidades, la inteligencia venezolana ha tenido que mudar los centros de votación del presidente porque se tiene información de peligros. No ha sido fácil, los gringos no son fáciles y esto ha sido una lucha dura. Y que hoy aparezca el presidente de la República allí en Nicaragua cuando nadie se lo esperaba, son parte de las maniobras secretas que debe hacer el gobierno de Venezuela para mantenerse a flote. Porque si no, los gringos te raspan. Porque le estás echando varilla, porque te le estás parando enfrente, porque le estás alzando la voz, porque le estás diciendo que vas por un camino diferente y ellos no toleran gobiernos
que vayan en contra de sus intereses y en contra de su formato y de su esquema capitalista desalmado. Así que el presidente ha hablado, ha mandado un saludo, no ha hablado con la prensa, solamente un saludo al gobierno de Nicaragua. Yo voy a dejar este video hasta aquí para que ustedes ahora manden sus orientaciones al respecto. Muchas gracias y será hasta la próxima.